Hola. Sí, eso está prohibido. Yo soy Adán Ramírez. Sí, lo que conozco. El programa que tiene a mi esposa como loca. Ese. Si quiere le puedo firmar un autógrafo a su esposa o, no sé, hacemos una selfie, pero por favor déjeme pasar. Es que las órdenes son estrictas. Por favor, amigo, tengo que cuidar a mi novia, Lara Aranguren, ¿sabe? ¿Esa es su novia? Sí. Pues el novio no era otro, doctor Leonardo. ¿Así cómo se llama? Ese era el novio, ya lo dejó. Ahora él es el novio de ella, por eso lo tiene que dejar pasar. Porque si no, llega el otro, se aprovecha y se la va a querer quitar otra vez, ¿me entiende? Por favor, amigo. Voy a hablar con mi supervisor a ver si lo puedo dejar pasar. Ok, muchas gracias. Chévere. Tranquilo. Tú no, oye. Ahí está Elena. Aurora, ya tú no eres necesaria. Hola, papá. Hola, hija. ¿Y esto? Dice la policía que son medidas de seguridad. Ya sé que es un disparate, pero parece que tiene que ver con las personas que murieron aquí en el asalto. Ya. ¿Y tú estás sola? Sí, Leonardo está dando declaraciones. ¿Y Aurora? ¿Qué pasó? Me extraña no verla aquí contigo. No sé dónde está papá. ¿Cómo que no sabes dónde está? Sí, no entiendo. Mi tía Aurora recogió todas sus cosas y sin decir nada se fue de la casa. ¿Ustedes son familiares del doctor Aranguren? Bueno, yo soy su... Bueno, realmente todavía no somos nada como si lo fuera, pero... Ay, por favor, somos viejos amigos. Bueno, no debería, pero voy a autorizarle el pase. Ay, gracias. Muchas gracias. Tienen que recogerlo a la entrada, ventanilla número 2. Muy perfecto. bien. Gracias. Disculpe, pero es para una sola persona. Pero no, él es el No, novio. está bien. Ma, ve tú, tranquila. Yo me encargaré de conseguir la forma de hablar con Lara, tranquila. ¿Sí? Ve. A ver, ¿cómo podríamos hacer para que yo también pueda pasar a verlo? Adán Ramírez. Oh my God. ¿Ella cree que va a cubrir el red carpet del Oscar? Ok. ¿Te caíste? No, ¿cómo crees? Estoy aquí viendo si el plano de aquí se ve mejor. ¡Claro que me caí! ¡Idiota! Dile al camarógrafo que avance. Te lo juro, dile que avance. ¡Ay! ¡Mi mano! ¿Te ayudo? ¡No! Estas manos asquerosas, chico. No puede ser. Micrófono. No puedo empezar. ¿Por qué no? Trabajamos con Lara Aranguren y nos envían desde el canal Hispano. Jennifer, ¿estás bien? ¿No ves? Que estoy aquí descansando. ¡Ayúdame a levantarme, chico! Tú eres el... Leonardo, el ex. Sí, ese soy yo, el ex. Mira, yo sé que las circunstancias no son las mejores, pero necesito ver a Lara. Mi padre está mal. Lo sé, yo trabajo aquí. Y mientras tú estás firmando autógrafos a tus fans, yo he estado con él aquí en todo momento, todo el tiempo que duró esta pesadilla. Bueno, no me parece el momento para empezar con esto. No, a mí tampoco me parece el momento. Y escúchame, Adam, ¿no? Adam es que es tu nombre. Yo de verdad quisiera ayudarte, pero toda la clínica está llena de policías y están dejando pasar solamente personas autorizadas.
Así que si tú quieres que quedar por aquí, pero no creo que pueda verla. Permiso. ¿Aló? ¿Sí? Sí, soy yo, el esposo de Ida Granito. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Entiendo. Voy inmediatamente para allá. Gracias. Jennifer Colmenares, la gran productora de Canal Hispano, cae al piso tras su intento de cubrir la noticia. Esto sí es vocación periodística. Cubrir la noticia, aunque sea desde el piso. ¿Cómo estará Andrés? Ay. Pero no puedo llamar, ¿no? Porque ellos pasaron la página conmigo. Yo tengo que ser fuerte, seguir adelante, aunque me duela. Si él me necesita, que sea él quien me llame. Ay. A ver, se solicita joven entre 18 y 25 años para... Ay, no, yo tengo un poquito más, esa no puede ser. Ah, aquí hay algo interesante. ¿La llamaste al celular? Sí, por supuesto que sí. Le llamé y no respondió, le dejé mensajes y nada. Esto es muy extraño. Ella tiene que estar en alguna casa. De verdad, no entiendo por qué se fue. ¿Cómo pudo desaparecer así de repente? ¿Cómo pudo abandonarnos y dejarnos en medio de todo este desastre? ¿Y Adán? No lo sé. En medio de todo el apuro dejé mi teléfono en la casa y ni siquiera sé si me ha llamado o si está enterado de todo esto. Claro, como está ocupado con otras cosas. Permiso. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. Aquí estamos de nuevo, enfrentando esto como una familia. Falta mi tía Aurora. Bueno, es como si estuviera. Tampoco es que ella es muy visible para ustedes, ¿no? Ya aparecerá. Se busca dama de buena presencia para acompañar a caballero ejecutivo, disposición diaria, indispensable elegancia, medidas perfectas. Definitivamente no. A ver, mujer madura, dominatrix, requerida experiencia en BDSM. ¿Y eso qué será? Bueno. Ay, mira este sí, ajá. Ah, ese sí, yo voy a ese. A ese. Claro que sí. Ay. ¿Quién? ¿Prensa? Adelante. Permiso. Hola, señor Van Helsing. Quería que nos diera algunas declaraciones. Este es el señor Van Holsen, Jenny linda. Pero si quieres preguntarle cómo matar vampiros con una estaca. Pues no, cállate, JC. La entrevistadora aquí soy yo. Disculpe, ¿nos podría dar algunas declaraciones de lo que ocurrió hoy aquí? ¿Estoy bien? A ver.
Ay, mi amor. Ya. Buenos días, mi amor. ¿Ya estás despierto y vestido? Sí. Sí, ¿cómo te sientes? Siento que como que dormí mucho. Sí, como que dormí mucho. ¿A qué hora nos acostamos anoche? No sé, no vi la hora. ¿Y yo qué hago aquí? Porque estoy acá, esta no es mi casa. ¿Qué estoy haciendo así? Es que te sentiste mal y te traje al hospital. Eso. Pero ya no me siento mal. Ya estoy perfecta. Así que cuando nos vamos a la casa, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Nos vamos ya? ¿Sí? Sí. Ay, perdón que llegué tarde. Rueda, toma uno. Bien, según las investigaciones policiales, el antiguo director de la clínica, el doctor Andrés Aranguren, estaba usando la clínica como tapadera para cometer algunas acciones criminales que involucraban a jefes de la mafia y diferentes grupos. Eso es mentira. Cállate, Dani. Disculpe usted, señor. Es que creo que quedó un poco traumatizada por los tiros y los muertos. Podemos seguir, por favor. Toma 2. ¿Estoy bien? Vamos, Rueda. Hace apenas unas horas me hice cargo de la clínica como nuevo director. Y lo primero que he hecho ha sido entregar al doctor Andrés Aranguren a la policía. Debido a que es imposible. El señor Aranguren no mataría una mosca. ¡Corte! No puedo creer. ¿Me disculpa un minutico, por favor? Ven, acá. Como no se callen, los voy a ir a reportar con Cristóbal. ¿Dónde íbamos, señor Van Trapp? Vamos a bailar dando vuelticas en la montaña como Julie Andrews en La novicia rebelde. ¿Estoy bien? Sigue rodando, por favor. Gracias a mi nueva dirección, la clínica va a estar a salvo de criminales, caminando en un sentido ético, el que exige la profesión en un centro como este, que tiene la obligación de darle a los pacientes toda la confianza necesaria que ellos están esperando de nuestro trabajo. Esa es nuestra profesión. Y aquí estamos, Aurora. No hay quien lave los platos como Aurorita. Eso diría mi mamá. Porque Raquelita tiene las manos muy delicadas. Buena, agarra ahí. Desgraciado. Pero tienes buen semblante. ¿Te duele? Un poco. ¿Por qué no te vas a tu casa? Si pudiera, ¿no viste a la policía? Me tienen detenido por averiguaciones. Ay, sí, pero perdóname, yo no entiendo. Fuiste herido, casi te matan. ¿Y cómo es que el detenido eres tú? Es que me acusan de ser cómplice de unos criminales. Y para el colmo aparece Felipe. Felipe, otra vez. ¿Y qué quiere esta vez? Que no quiere, Elena. Me salió con la suya. Ahora resulta que es socio mayoritario en la clínica. La venganza perfecta. Yo sabía que Felipe no se iba a estar quieto después que lo pusimos en su sitio. Por favor. Oye, ¿y Aurora? ¿No la he visto? Pues yo tampoco.
Todos estamos muy preocupados. Después de que ella anoche que se apareció en el bar, se fue de la casa y nadie sabe dónde está. Es increíble, pero a mí todo me sale mal. Es como que, no sé, no hay una cosita en mi vida que pueda terminar con un final feliz. Uno crea su propia realidad. Eres dueño de tus circunstancias y puedes cambiarlas cuando quieras. Wow, tú suenas como esos consejeros espirituales, ¿sabes? Esos que hacen audiolibros de autoayuda. Sí. Tardará mucho mi orden. Perdón, es que con tus consejos y toda esa cosa así como tú hablas, ni siquiera noté el pedido. Un cóctel de maracuyá con lima. Sin alcohol. Gracias. Muy eficiente. ¿Y como desde cuándo aquí tenemos mesoneros con telepatía? Anda a ver si las gallinas pusieron huevos, Tony. ¿Qué gallinas? ¡Vete ya! ¡Sal! Escuché cuando lo ordenaste. Asumí que el novato no iba a poder. Américo, ¿cómo va el negocio de la pizzería? Hace mucho que no te veía por aquí. ¿Qué pasó? La dona te tenía preso. ¿Qué? No me lo creo, Américo. Tendrías que ofrecer más para acostarte conmigo. Ahora soy la madame del bombillo rojo. Carísimo, mío. Américo. Ella se irá contigo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Definitivamente eres la mujer más hermosa de aquí. Mi mujer. Y de todos. Porque no te importa entregarme a todos esos hombres por dinero. ¿Quieres que te dé más fuerte para que entiendas quién es el que manda aquí? ¿Eso es lo que quieres? Américo. Ella se irá contigo. ¿Te vas con Américo? ¿Sí? Si no tendrás que dormir en la calle. ¿De acuerdo? Yo te amo. Romancho, tú sabes que yo te amo. Haría lo que fuera por ti. Pásalo bien, Américo. ¿Por qué me miras de esa forma? Perdona. Nada, me recordaste a alguien, solamente eso. ¿Tienes miedo? No, claro que no. ¿Por qué dices eso? No. Qué bien. Qué bien, porque el miedo es el peor enemigo de la vida. Te hace una presa fácil. Todos lo huelen. Mira, yo no sé lo que estás diciendo y yo tengo que hacer. No podrás subir siempre. Créeme. Te van a encontrar.
en el piso, alguien me grabó. Y la gente decía que la colgué en YouTube, que la colgué en YouTube. Así que más nunca me vuelves a mandar a una cosa así, por favor. ¿Y eso qué es? Malena firmó el divorcio. ¿Nos podemos casar ya? Cuchi. Cuando tú quieras, mi bebé. Cuando tú quieras. Cuchi. ¿Qué te pasa? La emoción, mi amor. Ay, bebé, vamos a sernos felices. No. De la felicidad. Claro. No, yo te juro que me siento bien. Te lo juro, me siento bien. Ida, tenemos que esperar al doctor, ¿ok? No. Yo tengo que cocinar. Porque le dije a tus amigos que fueran a comer, ¿recuerdas? Y tú tienes que arreglar la silla que se rompió y podar el césped. No nos da tiempo. No, tenemos que ir. Tranquila, hasta que el doctor no venga no nos podemos ir. No, recuerda que llamé al técnico para que fuera a revisar la lavadora. Sí. No nos podemos tardar mucho, corazón, no podemos. ¿Sí? Nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Claro. Recuerda que quieres que te cocine. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un pollito al horno con papitas, como te gusta, claro que sí. ¿Y qué amigos vienen? Porque no recuerdo. Está Eduardo, que viene con sus hijos. ¿Cómo lo sabes? ¿Los conoces? No. Pero puedo verlo en tus ojos. Hermosos, profundos, llenos de dolor. ¿Quién eres? Soy amigo de Adán Ramírez. Fuimos compañeros en India. Él tardará mucho en llegar. No sé. Supongo que sí. Ay, el viejo ese que me persigue por todas partes sigue pensando que soy su hija. Es una pesadilla. ¿Y Adán? No lo he visto. Ay, me dijo que fue a la clínica, pero no pudo subir. De hecho, no debe tardar en llegar. Entonces nosotros nos vamos. No se vayan, por favor. No quiero estar sola. De verdad me siento terrible. Ay, amiga, tranquila, anímate. Mira, lo tuyo tiene solución. Piensa en la anaconda Jennifer. A ella sí le espera un futuro terrible casada con ese viejo. Uy, sí, no. Y más ahora que es el hazmerreír de las redes sociales con el videíto que subieron en YouTube. Mira, la pisaron. Pero yo creo que perdí un zapato. Yo creo que sí. Y estaba horrenda. Ya te reíste. Y ahora que llegue Adán, vas a estar mejor. Más relax. Eso sí llega. Ay, la verdad no me quiero hacer ilusiones. Es que si a Jennifer la pisaron, a mí me atropelló el mundo entero. No sé cómo explicarle a Lara lo que pasó con Ida, ni sé cómo decirle a Ida de mi nueva vida. ¿Me estás preguntando a mí? ¿Tú quieres que yo te dé un consejo de madre? Sí, mamá, me vendría genial. Bueno, pienso que le debes de decir la verdad a Lara. Cuéntale lo de Ida, todo lo que pasó. Involúcrala en tu proceso y dile que jamás de los jamases la vas a abandonar. ¿Y a Ida? A Ida, pues,
Esa niña siempre ha estado muy mal de la cabeza. Muy manipuladora. Oye, y te lo va a hacer otra vez. Déjala. ¿Y qué si me amenaza con matarse de nuevo? ¿Qué hago? Ay, pues ya. Ay, ella no lo va a hacer. Y si lo hace, pues que lo haga. ¿Qué puedes hacer tú? Ella se lo pierde. A mí nadie del más allá ha venido a contarme nada. Mi amor, no dejes que Ida Granito cuarte tu felicidad. Habla con Lara. Dile la verdad. Te amo. ¿Descansando en paz, Andrés? No tienes nada más interesante que hacer que estar penando como un fantasma por la noche. Jaque mate. Gané la partida. Te lo quité todo. Tu mujer, el trabajo de una vida, tu reputación. Hasta Aurora te abandonó. Me queda mi hija. Por poco tiempo. Eso vale por dicho. ¿Por qué me odias, Felipe? ¿Lo quieres saber? Ay, te extrañé mucho. Yo también. Eres todo lo que quiero para mi vida. Es por eso que no quiero contarte nada. Ay, Adán, cuando empiezas a decir esas cosas se me retuerce el estómago. No, mi amor, no. Por favor, no te sientas mal. Bueno, pues entonces ya dime lo que me tengas que decir antes de que me dé algo. Ida está igual. No sé, tiene una laguna enorme en su memoria y no recuerda nada. Ni el mal que le hice, ni sus locuras, nada. Pobrecita. Está fatal. Y yo no me quiero perder ni un instante de felicidad a tu lado. Pero, ¿qué significa ese pero? Que no sé cómo decirle que estoy contigo. No sé cómo decirle sin herirla. Pues, amor, vas a tener que encontrar la manera. Yo qué sé, habla con los especialistas, pero tienes que enfrentar esta situación, porque si no, nosotros, lo nuestro, va a ser muy complicado, amor. Muy complicado. ¿Cómo luzco? Muy bonita. Pero yo no sé qué haces levantada tan tarde. ¿Cómo que no? Si Adán viene por mí para llevarme a la casa. Sí, Ida, pero ya son más de las 10 de la noche. Yo voy a llamar a la enfermera para que te ayude a cambiarte tu otra ropa. ¿Por qué? ¿No te gusta este? Yo había pensado en este que es como más colorido, ¿no? Rosado. Yo quiero que Adán me vea atractiva. Pero, ¿qué dices tú? ¿Me queda mejor el que tengo puesto o me pongo este? ¿Qué crees? Los dos te lucen muy bonitos. Pero ya hay que ponerte la ropa para que estés cómoda para irte a dormir. No, yo no voy a dormir. No, me voy a maquillar. Sí. ¿Por qué no tengo un espejo? ¿Por qué yo no tengo un espejo donde me pueda ver? Yo necesito verme hermosa para Adán. Ida, tómate la medicina. ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy enferma! ¡No quiero más medicina! ¡No quiero! Ven. Tú me vas a ayudar. Ven. Tú me vas a pintar los labios. Sí. Ayúdame. Quiero que me pintes los labios, porque quiero verme bonita para Dan. Quiero
que él se sienta orgulloso de tenerme a su lado. Píntame. Te envidio. Me envidias. Y por eso has hecho todo esto. Has esperado 30 años para hundirme. Así es. Comencé con Raquel, a la que enamoré y a la que después tuve que matar cuando no quiso irse conmigo. ¿Qué? Como lo oyes, Andrés. Yo asesiné a tu esposa. No sé mucho de esas cosas. Lo que aprendí, lo aprendí cuando diagnosticaron a mi mamá con Alzheimer. Yo era solo un niño. Y la vi deteriorarse poco a poco. Yo creo que por eso decidí ser enfermero. Para poder ayudar a aquellos que no tienen quien los ayude. ¿Crees que a Adán le guste? Estás hermoso. Quiero estar presentable. No quiero que me vea como el otro día, que estaba horrible. Mira este desastre. No, hay que arreglar esto. Sí. Ay. Voy a recogerlo todo. Ven, ayúdame a empacar mis cosas, Igor. No creí que recordaras mi nombre. No lo recuerdo. Pero sé leer. Miserable. ¿Cómo pudiste? Fue sencillo. Ella hacía todo lo que yo le decía. Le recomendé unas pastillas muy buenas para la ansiedad que le causaba tu presencia. Y justamente ese día le dije que doblara la dosis. Y por eso se cayó, porque estaba atontada, abusando de un medicamento que no necesitaba. ¿Recuerdas ese día? Raquel estaba bastante drogada. Tú llegaste, discutimos. Ella corrió hacia el balcón. En ese momento, cuando caíste al suelo, luego de ella haber tropezado, la tuve en mis manos. Y simplemente la solté. Porque si no era mía, no era de nadie. En el momento que te asomaste ya era tarde para salvarla. Qué desgracia para ti, Andrés. No pudiste ser el héroe. Vas a pagar por el crimen que cometiste. Destrozaste una familia. Yo te voy a hundir en la cárcel. La palabra de un presunto criminal corrupto contra la de un honorable empresario. ¿Quién le van a creer? Qué tonto soy. No. No. Ha sido bueno conmigo. Le voy a decir a Adán para que vayas a cenar a la casa. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Voy a cocinar pescado. Sí. Un rico pescado. Y lo vamos a tomar vino blanco. Ay, yo espero que mi esposo haya puesto el vino blanco a enfriar. Qué raro que no llega, ¿verdad? ¿Por qué estará tardándose tanto? Seguro que viene tarde. Pero ¿por qué no te tomas la medicina y duermes un rato antes de que llegue? ¿Dormir? No. No tengo tiempo para dormir, no. Toma. Esto te va a ayudar. Y por favor, sé buena y no las tires, porque el doctor se va a molestar. Vete. ¡Fuera de aquí! Es que no puedes botarme de mi clínica. Eres un perro miserable.
te las arreglaste. Te las arreglaste para que los colocados sacaran del medio a Godzilla. Y también me querías sacar a mí. Digamos que tu muerte iba a ser un daño colateral, pero el plan no resultó. La verdad es que esos sicarios son bastante ineficientes. Tú eres el que debería estar en la cárcel por asesino. No tienes ninguna prueba que me incrimine. En cambio tú eres bastante torpe. Hay huellas tuyas por todas partes. Un hombre decente como tú no debería andar por ahí jugando a los ladrones. Te juro que las vas a pagar todas. Pero mientras tanto, te aclaro que en cuanto te recuperes, vas preso. Tu reputación va a caer revuelta en el fango. Llega en buen momento, oficial. El paciente está listo para rendir su declaración. Buenas noches, Andrés. Yo todavía no recuerdo por qué estoy aquí. ¿Qué me pasó? Descansa, Ida. Te va a hacer bien. Ya estoy recordando. Claro, fue el aborto. Era tu hijo, Adán. Era tu bebé. No debí. No debí. Bebé. Mi bebé. Descansa. Bueno, ya hablé con el psiquiatra y me dijo que no es el momento para decirle a Ida la verdad. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Porque si ella sigue así, ese momento no va a llegar nunca. Mi amor, entiende. Repentinamente Ida ha respondido al tratamiento. Ahora está mejor. Desde que me reconoció está mejorando. Y dicen que si, no sé, si yo le llevo la contraria podría retroceder, podría ponerse peor. ¿Y entonces qué propones? Seguirle la corriente. Sí, no decirle nada. Que ella piense que no pasó nada, que el tiempo... que todo sigue igual. Bueno, solo por cultura general y actitud cívica. ¿En dónde quedo yo? En todo este cuento de terror y pavor alineado con suspenso. Bueno, no sé, podríamos decirle que eres mi hermana.